Hay un momento exacto en el que sabes lo que tienes que hacer. Lo sientes. Lo tienes claro. Podrías decirlo. Podrías hacerlo. Podrías moverte. Es ahora. Pero no lo haces. Dudas. Te frenas. Te dices que no pasa nada si esperas un poco más. Que no es el momento perfecto. Que luego será mejor. Y en ese pequeño retraso, lo pierdes. El momento se cierra. La conversación cambia. La oportunidad desaparece. La otra persona ya no está igual. Y tú lo sientes. Ese segundo en el que entiendes todo. Demasiado tarde. Vuelves a la escena en tu cabeza. Sabes exactamente lo que deberías haber hecho. Las palabras aparecen. La claridad llega. El valor, también. Pero ya no sirve. Porque el momento ya pasó. Y no fue porque no supieras. Fue porque no actuaste. Y eso es lo que más duele. Porque no fue el mundo. No fue la situación. No fue el tiempo. Fuiste tú. Otra vez. Si esto te pasa, quédate. Porque no es casualidad. No es que no quieras hacerlo. Eso es lo más frustrante. Porque quieres. Lo piensas. Lo sientes. Sabes que deberías hacerlo. Y aún así, no pasa. No es falta de intención. Es ese pequeño momento en el que algo en ti se frena. Como si hubiera una pausa interna. Justo cuando más necesitas avanzar. Y en ese instante, dudas. No una duda grande. No algo evidente. Es más sutil. Como un microsegundo. En el que te preguntas si es el momento correcto. Si deberías decirlo así. Si es mejor esperar. Si no es demasiado pronto. O demasiado tarde. Y en ese pequeño espacio, pierdes el impulso. El momento sigue, pero tú ya no estás en él de la misma forma. Ya no es igual. Y entonces haces lo que parece más seguro. No hacer nada. Postergar. Esperar un poco más. Dejarlo para después. Como si el momento pudiera quedarse ahí, intacto, esperándote. Pero no se queda. Nunca se queda. Los momentos no esperan. Se mueven. Cambian. Desaparecen. Y cuando te das cuenta, ya no es lo mismo. La conversación ya tomó otro rumbo. La oportunidad ya no está abierta. La persona ya no está disponible de la misma manera. Y tú, te quedas con esa sensación. La de haber llegado justo después. La de haber entendido todo, cuando ya no servía. Y eso se repite. Más de lo que te gustaría. En cosas pequeñas. Como no responder un mensaje en el momento exacto. Como no decir algo que sentías. Como no tomar una decisión cuando aún era simple. Y también en cosas más grandes. Oportunidades que no volviste a tener. Conversaciones que nunca se dieron. Cambios que no hiciste cuando todavía podías. Y lo más difícil es que no es ignorancia. No es que no sepas. Es al revés. Sabes demasiado bien. Sabes exactamente qué hacer. Pero en el momento, algo falla. Como si hubiera una desconexión. Entre lo que sientes y lo que haces. Y eso genera una sensación muy particular. Porque no es solo frustración. Es una especie de arrepentimiento constante. Pero no por lo que hiciste. Por lo que no hiciste. Por lo que dejaste pasar. Y ese tipo de arrepentimiento pesa distinto. Porque no tiene forma clara. No hay un evento concreto para cerrar.
Solo quedan posibilidades abiertas, que nunca se volvieron reales. Y entonces, tu mente intenta completarlas. Vuelves a esas escenas, una y otra vez, imaginando lo que habría pasado. Si hubieras actuado. Si hubieras dicho eso. Si no hubieras dudado. Si hubieras confiado un poco más en ese impulso inicial. Y en esas repeticiones, todo encaja. Todo fluye. Todo sale bien. Pero en la realidad, no pasó. Y esa diferencia se acumula. Porque no es solo un momento. Son muchos. Pequeños retrasos. Pequeñas pausas. Pequeñas decisiones de esperar un poco más. Que, con el tiempo, se convierten en un patrón. Un patrón silencioso. Difícil de ver en el momento, pero muy claro cuando miras hacia atrás. Y ahí aparece algo incómodo. Porque empiezas a notar que no fue casualidad. Que no fue mala suerte. Que no fue solo no era el momento. Que hay algo en ti que tiende a hacer lo mismo. Frenar. Dudar. Postergar. Perder el momento exacto. Y eso empieza a generar una pregunta que no es fácil de responder. Porque si no es falta de intención, y tampoco es falta de claridad, entonces, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Y más importante aún, ¿por qué siempre te das cuenta cuando ya es tarde? Hay algo que empieza a hacerse evidente cuando miras este patrón con un poco más de calma. No es que no sepas lo que tienes que hacer. De hecho, muchas veces lo sabes demasiado bien. Lo sientes antes de que ocurra. Intuyes lo que deberías decir. Percibes el momento exacto en el que podrías moverte. Pero justo ahí, aparece algo. No es una voz clara. No es un pensamiento organizado. Es más bien una sensación. Una especie de freno interno. Como si algo en ti dijera, espera un poco más. No ahora. Mejor después. Y en ese pequeño retraso, pierdes el momento. Y si esto se repite tantas veces, quizás no es casualidad. Quizás hay una razón por la que ese impulso inicial no se transforma en acción. Porque hay algo curioso en esto. El momento en sí no es el problema. El problema es lo que pasa dentro de ti. Cuando ese momento aparece. Esa tensión breve. Ese microconflicto. Entre lo que quieres hacer y lo que terminas haciendo. Y muchas veces, ese conflicto no tiene que ver con el momento. Tiene que ver contigo. Con lo que sientes en ese instante. Porque actuar en el momento exacto implica algo que no siempre es cómodo. Implica exponerte. Implica no tener todo bajo control. Implica no saber exactamente qué va a pasar. Y eso genera resistencia. Aunque no lo notes de forma consciente. Porque hay una parte de ti que prefiere esperar. No porque sea mejor, sino porque es más seguro, más controlado, más predecible. Aunque ese después nunca tenga el mismo valor que el ahora. Y ahí empieza a tomar forma algo importante. No estás perdiendo los momentos. Porque no puedas verlos. Los estás dejando pasar. Porque algo en ti necesita retrasarlos. Como si ese pequeño espacio de tiempo te diera una sensación de protección. De no arriesgar demasiado. De no exponerte completamente. Y eso tiene sentido. Porque actuar en el momento exacto muchas veces implica mostrarte. Decir algo que no sabes cómo será recibido. Tomar una decisión sin garantía. Moverte sin certeza. Y eso toca algo más profundo. Algo que no siempre se ve. Pero que está ahí.
Esa necesidad de hacerlo bien. De no equivocarte. De no quedar mal. De no exponerte demasiado. Y cuando todo eso se activa, el de espera un poco más aparece. Como una solución. Como una forma de evitar el riesgo. Aunque el precio sea perder el momento. Y lo más complejo es que, en el instante, parece lógico, parece razonable. Incluso parece inteligente. Pero después, cuando el momento ya pasó, esa lógica se rompe. Y aparece la claridad. Esa claridad incómoda. Que siempre llega tarde. Y entonces entiendes todo. Lo que deberías haber hecho. Lo que podrías haber dicho. Cómo habría sido mejor. Pero ya no sirve. Porque el momento ya no existe. Y eso genera una sensación muy particular. No es solo arrepentimiento. Es una especie de frustración contigo mismo. Porque sabes que podías hacerlo. Sabes que estaba ahí. Sabes que no era imposible. Y aún así, no lo hiciste. Y eso se acumula. Se va quedando en ti, como pequeñas marcas. De momentos que no aprovechaste. Y poco a poco, empieza a afectar la forma en que te ves. Porque ya no es solo sobre el momento. Empieza a ser sobre ti. Sobre tu capacidad de actuar. Sobre tu forma de decidir. Sobre tu tendencia a dejar pasar. Y eso puede volverse una etiqueta interna. Siempre hago lo mismo. Siempre dudo. Siempre llego tarde. Y cuando empiezas a verte así, el patrón se refuerza. Porque ya no es solo algo que haces. Es algo que crees que eres. Y desde ahí, todo se vuelve más difícil. Porque cada nuevo momento ya viene cargado con esa historia, con esa expectativa, con esa sensación de que probablemente va a pasar lo mismo otra vez. Y eso aumenta la tensión. Aumenta la duda. Aumenta la probabilidad de que vuelvas a frenar. Y el ciclo se repite. Otra vez. Sin que lo decidas del todo. Solo ocurre. Y si esto te resulta familiar, si en algún momento sentiste que dejas pasar cosas importantes y luego te quedas pensando en ellas, quizás vale la pena quedarte un poco más. Porque lo que estás viviendo no es tan raro como parece. Y entenderlo un poco mejor puede cambiar más de lo que imaginas. Y cuando este patrón se repite muchas veces, empieza a cambiar la forma en que vives el presente. No solo pierdes momentos. Empiezas a anticiparlos de otra manera. Porque ya no llegas a las situaciones con la misma apertura. Llegas con una especie de tensión previa. Como si una parte de ti ya supiera que ese instante va a exigir algo, y no estás seguro de poder responder. Y entonces, incluso antes de que pase algo importante, ya estás un poco contenido. Un poco más cauteloso. Un poco más lento. Y eso cambia todo. Porque el momento sigue estando ahí. La oportunidad aparece, la conversación se abre. La posibilidad existe. Pero tú ya no estás completamente disponible. Hay una parte de ti que se está observando todo el tiempo. Midiendo. Evaluando. Pensando qué sería lo correcto hacer. ¿Qué sería lo mejor decir? ¿Cómo evitar equivocarte? Y en ese proceso, pierdes espontaneidad. Pierdes conexión con el impulso inicial. Ese impulso que suele ser claro. Directo. Pero que no siempre pasa por ese filtro interno. Y ahí aparece otra capa. Empiezas a sobrepensar. A analizar demasiado. A intentar encontrar la forma perfecta de actuar. Como si existiera una versión ideal de cada momento. Y como no la encuentras, no actúas.
O actúas tarde, cuando ya no tiene el mismo efecto. Y eso no solo pasa en situaciones grandes. Pasa todo el tiempo. En cosas simples. En responder un mensaje. En iniciar una conversación. En tomar una decisión pequeña. Momentos que parecen insignificantes, pero que, acumulados, definen cómo se mueve tu vida. Y poco a poco, empiezas a perder ritmo. No porque no puedas, sino porque ese proceso interno te retrasa constantemente. Es como si siempre llegaras un segundo después. Y ese segundo marca la diferencia. Porque el mundo no se detiene. Las personas no esperan indefinidamente. Las oportunidades no se quedan abiertas. Todo sigue. Todo cambia. Y tú te quedas con esa sensación de haber estado cerca, pero no lo suficiente. Y eso empieza a influir también en cómo te posicionas frente a los demás. Te vuelves más reservado, más contenido, menos propenso a tomar iniciativa. Porque en el fondo hay una idea que empieza a instalarse: si no estoy completamente seguro, mejor no. Y eso limita mucho más de lo que parece. Porque la mayoría de los momentos importantes no vienen con seguridad total. Vienen con incertidumbre, con riesgo, con esa incomodidad inicial. Y si necesitas sentirte completamente listo, vas a llegar tarde casi siempre. Entonces te adaptas. Te acostumbras a observar más que a actuar. A pensar más que a decir. A esperar más que a moverte. Y eso crea una especie de distancia entre tú y lo que podría pasar. Entre tú y lo que realmente quieres hacer. Y esa distancia no siempre se nota desde afuera. Pero por dentro se siente. Se siente como una desconexión. Como si estuvieras presente, pero no completamente involucrado. Como si siempre hubiera una pequeña barrera entre tú y el momento. Y eso cansa, porque requiere esfuerzo constante. Estar pensando, midiendo, controlando, intentando no equivocarte. Y aún así, terminas sintiendo que no hiciste lo que querías. Y eso genera otra cosa. Empiezas a perder confianza. No en tu capacidad general, sino en tu capacidad de actuar en el momento. Empiezas a dudar de ese impulso inicial. Porque ya no confías en que lo vas a seguir. Y entonces lo cuestionas más. Lo analizas más. Lo retrasas más. Y el ciclo se vuelve más fuerte. Más automático. Más difícil de romper. Porque ya no es solo una decisión puntual. Es una forma de funcionar, una forma de estar en las situaciones donde el momento siempre parece exigir demasiado, y tú siempre respondes un poco después. Y eso se vuelve parte de tu experiencia. Parte de cómo vives. Parte de cómo te percibes. Como alguien que podría hacer más, pero no lo hace a tiempo. Y esa percepción pesa. Porque no es que no tengas claridad. Es que la claridad llega cuando ya no cambia nada. Y vivir así genera una sensación constante de estar desfasado. No solo respecto a los demás, sino respecto a ti mismo. Como si siempre hubiera una versión tuya que sabe exactamente qué hacer, pero aparece tarde. Y mientras eso siga pasando, cada nuevo momento va a sentirse como una oportunidad más que podrías perder. Aunque todavía no haya pasado nada. Porque en el fondo, ya lo estás anticipando. Hay algo que empieza a cambiar. Cuando dejas de ver esto solo como falta de acción. Porque no es solo que no actúas. Es como te relacionas con el momento. Antes de actuar. Ese pequeño espacio donde todo se define.
Ese segundo en el que podrías moverte, pero no lo haces. Ahí es donde está todo. Y quizás no tiene que ver con el momento en sí, sino con lo que ese momento activa dentro de ti. Porque actuar en el momento exacto no es solo hacer algo. Es sostener una incomodidad. Es atravesar una duda sin detenerte. Es aceptar que no vas a tener control total. Y eso no siempre es fácil, sobre todo si aprendiste, en algún punto, que equivocarte tiene un peso grande. Que hacerlo mal es peor que no hacerlo. Que exponerte puede volverse en tu contra. Entonces ese freno que aparece, no es aleatorio. Es una forma de protección. No te está saboteando porque sí. Está intentando evitar algo. Aunque el precio sea alto. Porque desde ese lugar, esperar parece más seguro. Retrasar parece más inteligente. No actuar parece más controlado. Pero hay algo que no encaja. Porque aunque te protege en el instante, te deja con algo después. Esa sensación de haber perdido algo importante. Esa claridad tardía. Ese lo sabía que llega cuando ya no sirve. Y entonces empiezas a notar algo. Que no es falta de capacidad. No es falta de claridad. Es una forma de exigirte. Antes de permitirte actuar. Como si necesitaras cumplir ciertas condiciones internas. Para poder moverte. Sentirte completamente seguro. Tener todo claro. No equivocarte. No exponerte demasiado. Y si alguna de esas condiciones no está, esperas. Pero la mayoría de los momentos reales no cumplen con esas condiciones. Son imperfectos. Incompletos. Inciertos. Y si solo actúas cuando todo está alineado, vas a actuar muy pocas veces. Y casi siempre tarde. Entonces el problema no es el momento. Es el filtro que pones antes de actuar. Ese filtro interno que decide si puedes o no moverte. Y que muchas veces es demasiado exigente. Demasiado rígido. Demasiado desconectado de cómo funciona la vida real. Porque en la vida real, las cosas no llegan listas. No vienen con garantía. No vienen con certeza. Vienen con esa incomodidad inicial. Y si no puedes atravesarla, te quedas fuera. No porque no puedas, sino porque no te lo permites. Y ahí aparece algo importante. Quizás no necesitas esperar a sentirte listo. Quizás necesitas cambiar lo que entiendes. Por estar listo. Porque tal vez nunca se trata de estar completamente preparado. Se trata de poder moverte. Aunque no lo estés. De poder sostener ese segundo incómodo. Sin frenarte. De confiar un poco más en ese impulso inicial. Que ya te está mostrando algo. Porque ese impulso no aparece después. Aparece en el momento. Y cuando lo retrasas, pierde fuerza. Pierde claridad. Se diluye. Y lo que queda después es una versión más racional, pero menos conectada. Por eso entiendes todo más tarde, porque ya no estás en el momento. Estás fuera de él. Pensándolo. Reconstruyéndolo. Pero no viviéndolo. Y eso es lo que cambia cuando empiezas a ver esto distinto. Cuando entiendes que ese segundo de duda no es una señal de que debas parar. Es solo incomodidad. Nada más. No es peligro. No es un error inminente. Es solo la sensación de no tener control total. Y eso es parte del proceso. Pero si cada vez que aparece esa sensación la interpretas como una señal para frenar, vas a seguir haciendo lo mismo. Esperar. Postergar. Llegar tarde. Y reforzar la idea
de que ese es tu patrón, pero no es una identidad. Es un funcionamiento. Y todo lo que es un funcionamiento, puede empezar a moverse. Cuando lo ves con claridad. No de golpe. No perfecto. Pero distinto. Porque ya no estás reaccionando automáticamente. Empiezas a notar ese instante. Ese microsegundo. Y tal vez, no lo cambias siempre. Pero a veces, te quedas un poco más ahí. Sin salir corriendo. Sin esperar tanto. Sin buscar certeza absoluta. Y en esos pequeños momentos, algo empieza a romperse. No el patrón completo. Pero sí su automaticidad. Porque ya no es invisible. Ya no es algo que simplemente pasa. Empieza a ser algo que puedes ver. Mientras está ocurriendo. Y eso abre una posibilidad. La de no llegar siempre tarde. Aunque todavía no sepas exactamente cómo. Pero ya no desde la misma ceguera. Sino desde un lugar. Un poco más consciente de lo que pasa dentro de ti. Y eso, por sí solo, ya cambia la experiencia. Y cuando dejas de desaparecer en ese momento, aunque sea un poco, algo empieza a sentirse distinto. No porque el impulso desaparezca. Sigue ahí. El gesto de mirar la notificación. La duda. Ese pequeño freno. Todo eso sigue. Pero ya no es igual. Porque ahora lo ves. Antes era automático. Veías el mensaje. No lo abrías. Y te quedabas ahí. Pero ahora, hay un instante diferente. Un pequeño espacio. En el que te das cuenta. No estoy abriendo. Y eso cambia algo. Porque ya no es solo un reflejo. Empieza a haber presencia. Y aunque a veces hagas lo mismo, ya no es igual, porque no estás completamente perdido en eso. Y poco a poco, eso empieza a moverse. No de golpe. Pero sí en momentos pequeños. Donde no prolongas tanto ese, todavía no. Donde entras un poco antes. Y eso aligera. No como una solución total. Pero sí como algo más simple. Más directo. Porque ya no todo queda abierto. Ya no todo se queda en espera. Empiezas a cerrar. A entrar. A responder. Aunque sea sin certeza. Y eso ya cambia la experiencia. Porque ya no estás evitando todo el tiempo. Empiezas a atravesar. Aunque no sea perfecto. Y eso es suficiente. No para hacerlo bien, sino para no quedarte siempre en el mismo punto. Ese punto donde nada avanza. Y todo queda pendiente. Y empezar, poco a poco, a cruzarlo.